Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que tiene a muchos de ustedes, y a mí también, con la intriga a flor de piel. Vamos a hablar de algo que podría cambiar el rumbo de algunas carreras y dédinas que conocemos muy bien, porque la gran incógnita que surge es, ¿qué decidirá Can Yaman por Demet Özdemir? Sí, así como lo escuchan. Dos nombres que aunque ahora quizás no estén vinculados sentimentalmente de forma pública, sí lo estuvieron de una manera muy intensa en el pasado, y cuyas decisiones individuales pueden tener un impacto indirecto pero significativo en el otro. Si les gusta este tipo de contenido que mezcla el mundo de las celebridades, las decisiones de carrera y un poquito de especulación bien fundamentada, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Empecemos con esta intrigante historia. Todos recordamos la explosión de fama que supuso la serie Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos lugares. Fue un fenómeno mundial y sin duda, la pareja protagonista, Can Yaman y Demet Özdemir, se convirtieron en los nombres del momento. La química entre ellos era innegable, palpable en cada escena, y eso, como bien saben, suele traducirse en una conexión muy especial con el público. Generaron una legión de seguidores que los apoyaron incondicionalmente, tanto individualmente como juntos. Pero como suele suceder en este vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas cambian, las carreras toman rumbos diferentes y las dinámicas también. Ahora, ¿por qué ponemos el foco en Can Yaman y su decisión por Demet Özdemir? Es una pregunta que podría sonar un poco extraña al principio, pero si analizamos la situación actual y los caminos que están tomando, encontramos hilos conductores muy interesantes. Can Yaman ha estado apostando fuertemente por su carrera internacional, trabajando en proyectos en Italia, participando en series y películas que buscan expandir su alcance más allá de las fronteras turcas. Ha mostrado una ambición clara por consolidarse como un actor reconocido a nivel global, y para eso, las decisiones que toma son cruciales. Cada proyecto, cada asociación, cada oportunidad que acepta, configura la percepción que el público y la industria tienen de él. Por otro lado, Demet Özdemir, aunque también ha tenido proyectos internacionales y ha brillado en producciones turcas de gran éxito, parece estar explorando un tipo de crecimiento diferente, quizás más enfocado en roles que le permitan explorar su versatilidad actoral, desafiarse a sí misma y, en definitiva, seguir construyendo una carrera sólida y respetada. Y aquí es donde entra la conexión indirecta. Can Yaman, con su enorme popularidad y su influencia, a menudo se encuentra en una posición de elegir proyectos que podrían, en el futuro, abrir puertas o influir en el tipo de producciones que se generan en Turquía o que buscan talento turco. Piensen en esto: si Can Yaman decide involucrarse en un proyecto de gran envergadura internacional, quizás una producción de Netflix o una película de Hollywood, y este proyecto tiene éxito, eso solo amplifica su estrella. Un actor con ese nivel de proyección global, cuando piensa en futuros proyectos, quizás en producciones turcas que decida apoyar o en colaboraciones, su influencia puede ser considerable. Imaginen que Can Yaman es invitado a formar parte de un jurado en un festival de cine importante, o que participa en una campaña publicitaria de alcance mundial. Todas estas son decisiones que él toma, y que lo colocan en un pedestal aún más alto. Ahora, ¿cómo afecta esto a Demet Özdemir? Bueno, si Can Yaman, con su creciente estatus internacional, decide, por ejemplo, producir o co-producir una serie turca de alta calidad, o si participa en un proyecto que requiera la participación de otros actores turcos talentosos, ¿a quien creen que podrían considerar para papeles importantes? Es posible que su nombre sea uno de los primeros en la lista, dada su trayectoria y su popularidad. Si él mismo tiene la capacidad de influir en la elección de elenco para un proyecto que él apoya, sus decisiones sobre en qué producciones involucrarse podrían, de manera muy sutil, abrir o cerrar puertas para otros, incluyendo a Demet. Además, no olvidemos la nostalgia. El público que amó la química de Erkenci-Kuş siempre está expectante ante cualquier posible reencuentro, ya sea en la pantalla chica o en algún evento público. Si Can Yaman, en sus decisiones de carrera, eligiera participar en un proyecto que tuviera alguna conexión, aunque sea temática o de temática similar, con el espíritu de Erkenci-Kuş, es muy probable que la mirada de muchos se dirija hacia Demet. ¿Sería una decisión consciente de Can para honrar ese pasado compartido, o simplemente una coincidencia de caminos? Esa es una de las grandes incógnitas. Pensemos en los caminos profesionales.
Can Yaman, al estar expuesto a diferentes industrias cinematográficas, aprende de distintas metodologías de trabajo, de diferentes enfoques para la construcción de personajes. Si él decide regresar a Turquía para un proyecto específico, o si colabora con productores turcos en un formato híbrido, su experiencia internacional podría enriquecer enormemente la producción. Y en esa búsqueda de talento para rodearse de los mejores, podría considerar a Demet Özdemir como una colega ideal para un proyecto ambicioso. Es una posibilidad que no podemos descartar, y que depende enteramente de las decisiones que Can tome sobre sus próximos pasos. Otro aspecto a considerar es la imagen pública. Can Yaman, en sus entrevistas y declaraciones, a menudo se muestra seguro de sí mismo, con una visión clara de su futuro. Sus decisiones de carrera son cuidadosamente meditadas, y buscan consolidar su estatus como una estrella internacional. Si él decide, por ejemplo, invertir en una productora, o tener un rol más activo en la concepción de proyectos, la posibilidad de que incluya o promueva a talentos que él conoce y respeta es muy alta. Demet Özdemir, con su talento y su recorrido, encajaría perfectamente en ese tipo de escenarios si Can Yaman decidiera crearlo. La pregunta entonces no es solo si Can Yaman decidirá algo por Demet Özdemir en un sentido romántico o de relación, sino cómo sus decisiones profesionales, su estrategia de carrera y su creciente influencia en la industria podrían, de forma indirecta pero palpable, impactar en las oportunidades y en el futuro de Demet Özdemir. Es un juego de ajedrez a largo plazo, donde cada movimiento cuenta. Can Yaman, al consolidarse como una figura global, tiene el potencial de ser un embajador del talento turco en el mundo. Y cuando un embajador elige con quién compartir escenario o con quién colaborar, esas decisiones tienen peso. Imaginen que Can Yaman decide participar en una gala benéfica internacional o en un evento de moda de alto perfil. Al ser un rostro conocido mundialmente, atrae la atención de los medios. Si él menciona, de forma espontánea o en una entrevista, su admiración por el trabajo de Demet Özdemir, o si sugiere que sería un placer trabajar con ella en el futuro, eso podría reavivar el interés del público y abrir nuevas conversaciones. Estas son, quizás, las decisiones más sutiles pero no menos importantes que Can Yaman podría tomar en relación con la carrera de Demet. Ahora, es fundamental mantener la perspectiva. Ambos son artistas talentosos con carreras individuales. Demet Özdemir no necesita que nadie decida por ella, ella misma toma las riendas de su destino profesional. Sin embargo, el poder de atracción que genera una figura como Can Yaman, especialmente con su proyección internacional, es innegable. Sus decisiones sobre en qué proyectos participar, en qué países trabajar, con quién asociarse, todo eso moldea su imagen y su influencia. Y esa influencia de rebote puede alcanzar a otros artistas turcos que ya forman parte de su pasado profesional o que comparten un espacio común en la industria. ¿Podríamos ver a Can Yaman como productor de una serie en la que Demet Özdemir sea la protagonista? Es un escenario ambicioso, pero no imposible. Si Can Yaman decide diversificar sus actividades y explorar la producción, su conocimiento de la industria turca y su acceso a redes internacionales podrían hacer de este un proyecto muy atractivo. ¿Y quién mejor que Demet Özdemir para liderar un proyecto de esa magnitud, dada su experiencia y su conexión con el público? Sería una forma de cerrar un círculo, de unir el talento y la experiencia de dos artistas que marcaron un antes y un después en la televisión turca. En resumen, la gran incógnita no es tanto una decisión directa de Can Yaman a favor o en contra de Demet Özdemir, sino como sus propias decisiones de carrera, su proyección internacional y su creciente influencia en la industria del entretenimiento podrían, de manera indirecta pero significativa, moldear el panorama para artistas como Demet Özdemir. Si Can Yaman elige proyectos que lo ponen en una posición de liderazgo, ya sea como actor principal en producciones globales o como figura influyente en la industria, su capacidad para impactar en el futuro de otros talentos turcos se amplifica. Podríamos verlo apoyando proyectos que destaquen lo mejor del talento turco en el escenario mundial, y en esa ecuación, Demet Özdemir es una candidata natural para roles protagónicos. En definitiva, las decisiones de Can Yaman por su propia carrera, por su proyección global y por las oportunidades que él mismo genere, son las que definirán su propio camino. Pero el eco de esas decisiones, especialmente para aquellos con quienes compartió un pasado profesional exitoso y una química innegable, podría tener un impacto mucho mayor de lo que pensamos. Es un recordatorio de cómo en el mundo del espectáculo, las carreras están conectadas de formas sorprendentes y cómo las decisiones de una gran estrella pueden, sutilmente, influir en el destino de otras. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy.
Ha sido un viaje intrigante por las posibles conexiones y las decisiones que podrían marcar un antes y un después. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que las decisiones de carrera de Can Yaman podrían influir en las oportunidades de The Method de Mir? Me encantaría leer sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Si disfrutaron de este vídeo y les gustaría que sigamos explorando este tipo de temas, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.